Buenas tardes, hoy hablaremos sobre todo lo que debes saber sobre la importación para el consumo en el Perú. Este procedimiento es tal vez el más común ya que por el monto mínimo se acogen los pequeños importadores y viajeros que hacen compras excesivas. Bien, ahora desarrollemos este importante procedimiento. Como ya es un clásico en todos nuestros trabajos, aquí les presentamos el contenido de lo que desarrollaremos en el video. Introducción al tema. Modalidades de despacho aduanero. Requisitos para el despacho aduanero. Documentación necesaria. Procedimiento de trámite. Principales normas legales. Preguntas y respuestas más frecuentes. Contacto directo para información más precisa. Ahora pasemos a desarrollar cada punto. Introducción. Este procedimiento permite el ingreso de mercancías con valor FOB, valor de la mercancía entregada a bordo del transporte designado por el comprador en el puerto de embarque, mayor a $2.000 americanos al territorio aduanero, luego del pago o garantía de los tributos y del cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras. Modalidades. Las declaraciones se tramitan bajo las siguientes modalidades de despacho aduanero y plazos. Anticipado. Se genera la declaración de importación dentro del plazo de 30 días calendario antes de la llegada del medio de transporte. Diferido. Se genera la declaración de importación dentro del plazo de 15 días calendario, contados desde el día siguiente del término de la descarga. Urgente. Se genera la declaración de importación desde 15 días calendario, antes de la llegada del medio de transporte y hasta 7 días calendarios posteriores a la fecha del término de la descarga. Los pagos a realizar estarán en función de la subpartida nacional, código numérico de 10 dígitos de acuerdo al arancel de aduanas. Las normas legales asociadas se encuentran en el Procedimiento General Importación para el Consumo DESPA página 01 y el Procedimiento General Importación para el Consumo DESPA página 01A. Los enlaces a los detalles de los procedimientos mencionados, los encontrarás en la caja de comentarios de este video o en nuestro blog, cuyo enlace también lo ubicarás allí. Requisitos. Contar con el número de registro único de contribuyentes, RUC, y tener la condición de habido, es decir, que tu domicilio se encuentre confirmado. Asimismo, de manera excepcional no están obligados a contar con RUC. Las personas naturales que realicen ocasionalmente importaciones o exportaciones de mercancías, cuyo valor FOB por operación no exceda de $1.000 americanos y registren hasta 3 importaciones o exportaciones anuales como máximo. Las personas naturales que, por única vez, en un año calendario, importen o exporten mercancías, cuyo valor FOB sea mayor a los $1.000 americanos y no supere los $3.000 americanos. Contratar los servicios de un agente de aduana, operador habilitado por SUNAT, quien en tu representación solicitará la numeración de la declaración aduanera de mercancías. Verificar si los productos son mercancía prohibida, se encuentra impedida de ingresar al territorio nacional, o si es mercancía restringida, es decir, debe contar con un documento que autorice su ingreso al país. Consultar si puedes beneficiarte con alguno de los acuerdos comerciales vigentes. Infórmate en Mincetur. Si deseas importar un vehículo, debes seguir el trámite de importación para el consumo, independientemente de su valor. Debes cumplir con los requisitos y documentos para el caso de vehículos nuevos o vehículos usados. Recuerda que los enlaces con la información sobre mercancía prohibida, restringida, etc., lo hallarás en la caja de comentarios de este video. ¿Qué documentos se necesitan? Comprobante de pago. Puede ser una factura, contrato o documento equivalente transmitido, emitido, impreso o recibido por cualquier medio físico o electrónico y debe contener la información detallada en el procedimiento de importación para el consumo. Documento de control. Es emitido por la entidad competente del Estado para controlar y fiscalizar la mercancía que deseas importar y permite el ingreso al territorio nacional de las mercancías restringidas.
Puedes obtenerla de forma electrónica en la ventanilla única de comercio exterior, BUCE, o de forma presencial según solicite la entidad correspondiente. Documento de transporte. Sustenta el transporte internacional de las mercancías, puede ser conocimiento de embarque, guía aérea o carta porte, según el medio de transporte utilizado. En la vía marítima se acepta la fotocopia simple del documento de transporte en el que consten los endoses contemplados en la Ley de Títulos Valores y en la Ley General de Aduanas. En la vía aérea, se acepta la representación impresa de la Carta de Porte Aéreo Internacional emitida por medios electrónicos, en la que consten los endoses contemplados en la Ley de Títulos Valores y en la Ley General de Aduanas. En la vía terrestre, cuando la mercancía es transportada directamente por sus propietarios, el documento de transporte puede ser reemplazado por una declaración jurada. Seguro de transporte es un contrato con una empresa de seguros que permite cubrir los posibles riesgos asociados a las mercancías durante su transporte. Si cuentas con este documento, debes presentarlo. En caso cuentes con una póliza global o flotante, presentarás el documento que acredite la cobertura de las mercancías sujetas a despacho. Certificado de origen es el documento que permite a un importador acreditar el país o región, de donde proviene una mercancía, y sirve para recibir preferencias arancelarias. Puedes conocer los acuerdos comerciales que tiene el Perú, en Mincetur. La Declaración Andina de Valor, DAV. Este documento es un soporte de la declaración en aduana de las mercancías importadas, que contiene la información referida a elementos relativos a la transacción comercial y de las que se ha determinado el valor. Se presenta en los casos que sea exigible la transmisión del formato B de la declaración. Autorización especial de zona primaria. Debes tramitar esta solicitud, si optas por el despacho anticipado con descarga en el local del importador, código 04, o para el despacho urgente cuando corresponda. La autorización de calificación de mercancías como envíos urgentes o de socorro. El valor en aduana de las mercancías se verifica y determina conforme a las normas del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Comercio, OMC, el cual puedes verificar en el procedimiento DESPA.P.1, 10a. Cuando las características, cantidad o diversidad de las mercancías lo ameriten, la autoridad aduanera adicionalmente y en forma excepcional puede solicitar información contenida en el volante de despacho, lista de empaque, cartas aclaratorias del proveedor, o fabricante, contratos y sus adendas, documentos bancarios o financieros, documentos oficiales y documentos aclaratorios referidos al transporte, seguro y aspectos técnicos de la mercancía. Aquí hacemos un alto, para invitarlos a suscribirse a nuestro canal, y mejor aún si activas la campanita podrás enterarte de las novedades que preparamos para ustedes con mucha dedicación. Ya sabes, Gestión Fácil, es el único canal en el de que manera exclusiva podrás encontrar todo tipo de procedimientos, trámites y gestiones, los requisitos, los términos, etc. En fin, todo lo relacionado a este rubro. Suscríbete ya. Bueno, sigamos adelante con el tema que estamos desarrollando. Haz el trámite en 8 pasos. 1. Numera la declaración. El despachador de aduana, como tu representante, solicita la destinación aduanera, manifestación de voluntad expresada en la Declaración Aduanera de Mercancías, DAM, del régimen de importación para el consumo. Esta información se ingresa de forma electrónica con la clave asignada. El sistema valida la información, si está conforme, genera un número de declaración, la liquidación por la deuda tributaria aduanera y recargos por corresponder. 2. Paga la deuda tributaria aduanera. Si eres importador puedes pagar en bancos autorizados por SUNAT, BCP, BBVA, Scotiabank, Financiero, Banbif, de forma presencial o con pago electrónico de aduanas en los siguientes plazos. En los despachos con modalidades anticipado y urgente numerados antes de la llegada del medio de transporte. Si cuentas con garantía. Desde la fecha de numeración de la declaración hasta el 20º día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga.
Si no cuentas con garantía. Desde la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha del término de la descarga. En los despachos con modalidades diferido y urgente numerados después de la llegada del medio de transporte. Si cuentas con garantía. Desde la fecha de numeración de la declaración hasta el 20º día calendario del mes siguiente a la fecha de numeración de la declaración. Si no cuentas con garantía. El mismo día de la fecha de numeración de la declaración. Cuando vence el plazo para la cancelación de la deuda tributaria aduanera y recargos, se pagan los intereses moratorios, porcentaje que se cobra cuando no has pagado dentro del plazo límite de pago, por día calendario hasta la fecha de pago, excepto para la percepción del impuesto general a las ventas. 3. Asignación del canal de control. Luego de haber pagado, garantizado o impugnado la deuda tributaria aduanera, y además la declaración se encuentra vinculada al manifiesto de carga. Se muestra el canal de control en Portal SUNAT, que puede ser canal verde. Las mercancías no requerirán de revisión documentaria ni reconocimiento físico y serán de libre disponibilidad inmediata y concluye el trámite con SUNAT. Canal naranja. Las mercancías serán sometidas a revisión documentaria. Canal rojo. Las mercancías estarán sujetas a reconocimiento físico. El link para la consulta del canal de control lo hallarás en la caja de descripción de este video o visitando nuestro blog. 4. Presenta los documentos. El despachador de aduana presenta los documentos sustentatorios de la declaración seleccionada a canal naranja o rojo en la aduana de despacho. Estos deben ser legibles, sin enmiendas y estar debidamente foliados y numerados mediante refrendadora o numeradora. 5. Espera la conformidad de los documentos. El funcionario aduanero recibe los documentos sustentatorios de la declaración seleccionada a canal naranja y efectúa la revisión documentaria. De estar conforme la revisión, el funcionario registra su diligencia en el sistema informático. 6. Realiza el reconocimiento físico. Si es canal rojo, pasará por un reconocimiento físico, revisión física de los bienes declarados, y se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de reconocimiento físico, extracción y análisis de muestras de SPAPE 0003. Para ello, el despachador de aduana transmite la solicitud electrónica de reconocimiento físico, SERF, de las declaraciones tramitadas ante las intendencias de aduana habilitadas, cuando la mercancía ingresa a un depósito temporal. En los demás casos, el despachador de aduana presenta la declaración y la documentación sustentatoria en la oficina aduanera habilitada para la generación de la JED y la asignación del funcionario aduanero. De estar conforme, el especialista en aduanas da su conformidad, e ingresa al sistema los datos del reconocimiento, así como la fecha de la diligencia. 7. Obtén el levante. El levante se otorga, una vez que hayas cumplido con las formalidades aduaneras, las transmisiones y recepción de información correspondiente, de acuerdo al tipo de despacho y canal de control. El link para la consulta del levante lo hallarás en la caja de descripción de este video o visitando nuestro blog. 8. Retira las mercancías. Puedes retirar las mercancías de los terminales portuarios, terminal de carga aéreo, almacenes aduaneros, zonas especiales de desarrollo, CED, Zofratagna, centros de atención en frontera y complejos aduaneros, a excepción de las descargas parciales, previa verificación del otorgamiento del levante a través del portal SUNAT. Y de ser el caso, que haya quedado sin efecto la medida preventiva o el bloqueo de salida del punto de llegada dispuesto por la autoridad aduanera. La SUNAT puede comunicar a través de correo, mensaje o aviso electrónico las acciones de control aduanero que impiden el retiro de la mercancía. En las declaraciones anticipadas que cuenten con levante, las mercancías son de libre disponibilidad y son retiradas por el dueño o consignatario, o el despachador de aduana en su representación, del terminal portuario, terminal de carga o complejo aduanero y no requieren ingresar a un depósito temporal, aun cuando así lo hayan declarado. Normas legales.
Siempre es bueno revisar la legislación vigente, aquí los mencionaré. Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo número 1053, publicado el 27 de junio de 2008 y norma modificatoria. Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo número 010/2009, publicado el 16 de enero de 2009 y modificatorias. Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Supremo número 031/2009, publicado el 11 de febrero de 2009. Procedimiento General Importación para el Consumo DESPA PG01, Intendencias de Aduana Marítima del Callao, Chimbote, Hilo, Mollendo, Paita, Pisco y Salaberry. Procedimiento General Importación para el Consumo DESPA PG01, A, Intendencias de Aduana Aérea y Postal, Cusco, Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Tarapoto, Tumbes y las agencias aduaneras de Arequipa, Chiclayo, Desaguadero y Latina. Recuerda. Todos los enlaces a estas normas legales lo encontrarás en la caja de descripción de este video o en nuestro blog. Preguntas y respuestas. 1. ¿Cuál es el plazo para destinar las mercancías en el régimen de importación para el consumo? A. En el despacho anticipado, dentro del plazo de 15 días calendario antes de la llegada del medio de transporte. B. En el despacho urgente, dentro del plazo de 15 días calendario antes de la llegada del medio de transporte o hasta 7 días calendario posteriores a la fecha del término de la descarga. C. En el despacho excepcional, hasta 30 días calendario posteriores a la fecha del término de la descarga. 2. ¿En qué caso se permite el traslado de las mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo del terminal portuario o de carga aérea a los locales de los importadores? En la modalidad de despacho anticipado con traslado a zona primaria con autorización especial, local del importador, siempre y cuando la cantidad, volumen, naturaleza de las mercancías o las necesidades de la industria y el comercio así lo ameriten. 3. ¿Cuál es el trámite para acogerse al despacho anticipado con traslado a zona primaria con autorización especial? Antes de la numeración de la declaración, el dueño o consignatario o su representante debe presentar la solicitud de autorización especial de zona primaria anexo 2 del procedimiento de importación para el consumo INTA página 01, AV1, en 2 ejemplares, ante la ventanilla del área que administra el régimen. La solicitud debe haber sido aprobada, procedente, por el intendente o el funcionario a quien se haya delegado esta función. 4. ¿Cuáles son los plazos que tienen los importadores para cancelar la deuda tributaria aduanera? En los casos de despachos garantizados, mediante garantías previas conforme al artículo 160 de la Ley General de Aduanas, la que en adelante llamaremos Ley A, para los despachos anticipados y urgentes, numerados antes de la llegada del medio de transporte. Desde la fecha de numeración de la declaración hasta el 20º día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. B. En los despachos excepcionales y urgentes, numerados después de la llegada del medio de transporte. Desde la fecha de numeración de la declaración, hasta el 20º día calendario del mes siguiente a la fecha de numeración de la declaración. En los casos de despachos donde la deuda tributaria aduanera deba ser cancelada y no se utilice la garantía previa señalada en el artículo 160 de la Ley General de Aduanas. A. Para los despachos anticipados y urgentes numerados antes de la llegada del medio de transporte. Desde la fecha de numeración de la declaración, hasta la fecha del término de la descarga. B. En los despachos excepcionales y urgentes, numerados después de la llegada del medio de transporte, el mismo día de la fecha de numeración de la declaración. 5. ¿Se puede presentar la documentación que sustenta el despacho antes de la llegada del medio de transporte al país? Sí.
En los casos de despachos anticipados cuyas declaraciones han sido seleccionados a canal naranja, el despachador de aduanas puede presentar los documentos sustentatorios para que el funcionario aduanero proceda a su revisión, y de ser conforme registra su diligencia. Al arribo del medio de transporte, el sistema aduanero activa sus validaciones y otorga el levante autorizado a la mercancía. Esta revisión previa de documentos no es de aplicación para las declaraciones con traslado a zona primaria con autorización especial, local del importador. 6. Cuando las declaraciones son asignadas para su revisión en la etapa de conclusión de despacho, son derivadas a conclusión del despacho, las declaraciones de importación que se detallan a continuación. A. Garantizadas al amparo del artículo 160 de la ley, excepto las declaraciones con canal verde, cuyos despachos concluyen de manera automática de acuerdo a lo siguiente. Para el despacho anticipado, en la fecha de cancelación de la deuda tributaria aduanera o en la fecha de la regularización de la declaración, tomando en consideración el último evento. Para el despacho excepcional, en la fecha de cancelación de la deuda tributaria aduanera. B. Con duda razonable respecto al valor declarado. C. Pendiente del resultado del análisis físico-químico. D. Que correspondan a donaciones provenientes del exterior. E. Otras que determina el área que administra el régimen. 7. ¿En qué circunstancias se amplía la etapa de conclusión de despacho? El despacho de las declaraciones que cuenten con levante concluye dentro del plazo de 3 meses siguientes contados desde la fecha de numeración de la declaración. En casos debidamente fundamentados, el funcionario aduanero amplía hasta 1 año la conclusión del despacho. 8. ¿Debo tener RUC para importar? El dueño o consignatario debe contar con registro único de contribuyentes, RUC, activo y su domicilio fiscal no tener la condición de no habido para someter las mercancías al régimen de importación para el consumo. Sin embargo, hay excepciones en las cuales se hace uso del Documento Nacional de Identidad, DNI, tratándose de peruanos, o carnet de extranjería, pasaporte o salvoconducto en el caso de extranjeros, considerándose entre estos a. Las personas naturales que realicen en forma ocasional importaciones de mercancías, cuyo valor FOB por operación no exceda de $1.000 americanos y siempre que registren hasta 3 importaciones anuales como máximo. B. Las personas naturales que por única vez, en un año calendario, importen mercancías cuyo valor FOB exceda los $1.000 de los Estados Unidos de América y siempre que no supere los $3.000 de los Estados Unidos de América. C. Los miembros acreditados del Servicio Diplomático Nacional o extranjero, así como los funcionarios de organismos internacionales que destinen sus vehículos y menaje de casa, en ejercicio de sus derechos establecidos en las disposiciones legales. 9. ¿Qué documentos sustentan la declaración de importación? Los documentos sustentatorios de la declaración son: declaración única de aduanas debidamente cancelada o garantizada. Fotocopia autenticada del documento de transporte. En la vía marítima, se acepta la fotocopia simple del documento de transporte en el que consten los endoses contemplados en la Ley de Títulos Valores y en la Ley General de Aduanas. Fotocopia autenticada de la factura, documento equivalente o contrato, que cuente con la información mínima requerida detallada en el procedimiento INTA página 01, fotocopia autenticada o copia carbonada del comprobante de pago y fotocopia adicional de este, cuando se efectúe transferencia de bienes antes de su nacionalización, salvo excepciones. Fotocopia autenticada del documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda. En el caso de mercancías restringidas. Los documentos registrados en el portal de la buceo, fotocopia autenticada por el agente de aduana de la autorización o documento de control o declaración jurada suscrita por el representante legal del importador en los casos que la norma específica lo señale. Autorización especial de zona primaria,
cuando se opte por el despacho anticipado con descarga en el local del importador, código 04, o despacho urgente cuando corresponda. Otros que la naturaleza u origen de las mercancías y del presente régimen requieran, conforme a las disposiciones específicas sobre la materia. La Declaración Andina de Valor, DAV, en los casos que sea exigible el formato B de la declaración. Lista de empaque o información técnica adicional. Volante de despacho, en caso sea solicitado por la autoridad aduanera. 10. ¿En qué consiste un reconocimiento previo? El reconocimiento previo es la facultad del dueño, consignatario o su representante para realizar la constatación y verificación de las mercancías o extraer muestras de las mismas, antes de la numeración y barra o presentación de la declaración. En la modalidad de despacho anticipado o urgente numerado antes del arribo, las mercancías podrán ser sometidas a reconocimiento previo dependiendo del canal de control asignado. Canal verde, antes de la presentación de documentos para el retiro de la mercancía. Canal naranja, antes de la presentación de documentos a ventanilla para la emisión de la guía de entrega de documentos, GED. Canal rojo, antes de la transmisión de la solicitud electrónica de reconocimiento físico o antes de la presentación de documentos a ventanilla para la emisión de la GED. Si como resultado del reconocimiento previo, el dueño o consignatario, o su representante constatara la falta de mercancías, deberá solicitar el reconocimiento físico, para su comprobación por la autoridad aduanera. Mercancías sin destinación aduanera que se encuentran en depósito temporal podrán ser sometidas a reconocimiento previo antes de la numeración de la declaración. Si como resultado del reconocimiento previo, el dueño o consignatario, o su representante constatara la falta de mercancías, podrá formular su declaración por las efectivamente encontradas, debiendo solicitar el reconocimiento físico en el momento de la numeración, para su comprobación por la autoridad aduanera. El reconocimiento previo se efectúa en presencia del personal responsable del puerto, terminal de carga, terminal terrestre o depositario, según corresponda, previo aviso a la autoridad aduanera. En caso de extracción de muestras para efectos de la declaración aduanera, esta se realizará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento específico. Reconocimiento físico, extracción y análisis de muestras, INTA P0003. Contacto directo. Para mayor información o consultas se pone a su disposición los siguientes canales. Consultas virtuales. Contáctenos/atención virtual. Consultas telefónicas. 0801 12 100 01 315 07 30. Opción 4. Lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm. Recuerda, las formalidades en la documentación aduanera es un paso muy importante por varios factores, como son el evitar cuantiosas multas, evitar la pérdida de mercancía, evitar pérdida de tiempo, de proveedores y potenciales clientes, pero sobre todo, por no tener los conocimientos suficientes podrías verte hasta involucrado en un problema de índole penal. Por eso, es muy importante que te asesores de una agencia aduanera formal en el que su trayectoria te dé la tranquilidad que tu mercancía llegará a tus manos. Ya sabes, compra y vende al exterior pero de manera formal. Como siempre, espero que este video haya cumplido su objetivo de informarte de manera didáctica. Pronto más material para su utilidad y difusión, y como en mis anteriores videos te obsequiaré un folleto con toda esta información que lo podrás descargar desde la caja de comentarios. Pronto mucha más información exclusiva para suscriptores, folletos por cada gestión publicada, un super folleto con recopilación de gestiones, diagramas, infografías, etc. Ya sabes, si deseas todo este material exclusivo, suscríbete. Gracias. Infórmate de muchas más gestiones en nuestra página y en las distintas redes sociales. Te agradeceremos hacernos llegar tus sugerencias y preguntas y trataremos de absolverlo en el más breve plazo. En la descripción del video encontrarás el link del tema tratado y de nuestro blog. Muchas gracias.
Dale like si te gustó este video. Suscríbete, activa la campanita para que te avise de las novedades. Pronto mucha más información. Nos vemos pronto.